¿Cuál es tu realidad? Que es tiempo de actuar, que es tiempo de aceptar, que debes de cambiar tu forma de pensar, debes de cambiar tu forma de hablar, debes de creer con tu corazón las cosas que declara Dios de ti, declara de bendición, por su palabra eres vencedor. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a hacer hoy nuestra semana 9 y estoy bien contenta porque pues hemos logrado llegar hasta aquí y yo sé que todo el esfuerzo que usted ha hecho para hacer este estudio, Dios le va a recompensar muchísimo más, dice su palabra, que Él siempre nos va a recompensar muchísimo más. No podemos llegar a imaginar cuánto Él nos va a recompensar cuando nosotros buscamos de Dios y entregamos nuestro tiempo, nuestra energía, todo lo que nosotros podemos en lo más posible para agradarle a Él. Así que hoy en la semana 9 es bien interesante estos temas. Vamos a estar viendo el día 1, 2 y 3. Y el tema de esta semana es el pensamiento que persevera. Entonces, es un tema muy interesante. Y igual vamos a estar recopilando mucho de las ideas que ya hemos visto antes en las otras semanas, porque este video de esta semana es como ya una recopilación de todo lo que hemos visto, pero esta semana se va a detallar un poco más en lo que es el pensamiento que persevera. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, un estudio, dice Beth Moore, de la verdad es indispensable para ser libre, ¿sí? Un estudio de la verdad de lo que es un pensamiento en nuestra vida, en nuestra mente. Nunca vamos a llegar a ser libres si no tenemos la disciplina, si no hacemos una lucha, si no hay una guerra, si no hay un compromiso para encontrar esta libertad. No va a ser posible. Quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos que Dios nos dejara bien cómodos en nuestro mueble, sentados viendo la televisión y poder seguir creciendo en la palabra y ser libres, pero no. Definitivamente Dios está mucho más interesado en que nuestro carácter como persona crezca más que nuestra comodidad. Entonces, para poder ser libres vamos a tener que decirle mucho a la carne no a la televisión, no a los videojuegos, no a la música del mundo, no a tanto salir, no a tanto las compras. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a abrumar y nos va a dejar muy poco espacio para poder buscar de la palabra de Dios. Entonces, entre más hagamos espacio para estudiar, más vamos a poder ser libres, ¿sí? La libertad en Cristo solamente va a ser verdadera cuando Cristo sea realmente el Señor de nuestras mentes. Vamos a leer Isaías 26:3, que es el versículo que vamos a estar detallando hoy, que es el de memorizar. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ¿sí? En la palabra dice perfectamente que el pensamiento en el que Él persevera, Él lo guardará, porque confiamos, ¿verdad? Hemos estado confiando de que va a ser así. Entonces, cualquier cosa que usted está haciendo para encontrar la libertad de Cristo, cualquier método que usted esté usando, cualquier sacrificio que usted está haciendo vale la pena. Cualquier derramamiento de sangre, de lágrimas, de tiempo, de sudor, va a ser muy, muy invertido, muy bien invertido, porque vas a ser libre. Ahorita, ¿cómo trabaja Satanás? Aquí en Marcos 4:15 vamos a ver. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces Satanás está activamente tratando de quitar la palabra de nuestros corazones. Entonces sí, tenemos un enemigo. Ahorita vamos a ver en 2 Corintios 11:3, ¿qué dice?
Pero tanto que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que la serpiente engañó a Eva por medio de nuestros sentidos, que es así como Satanás también lo hace. Satanás va a usar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que tocamos, todo él lo va a usar para tratar de engañarnos y desconectarnos de la palabra de Dios, de la verdad, ¿no? Entonces vamos a descifrar estas frases. La primera frase es: tú guardarás. ¿Va a guardarlo quién? Dios. Dios va a guardar nuestro pensamiento. En Isaías 26:3, el que acabamos de leer, ¿sí? Dios es el mejor candidato para hacer esta tarea, ¿verdad? ¿Quién más que Dios? Porque no podemos escondernos de Dios. Dios está en todo lugar y no es como Satanás. Satanás no está en todo lugar. No confundamos, ¿verdad? Satanás no es omnipresente, pero Dios sí es omnipresente. Satanás sí tiene otros que están bajo su poder, pero no, él no es omnipresente, pero Dios sí es omnipresente. Entonces, qué mejor trabajo, ¿verdad? Que nosotros saber que Dios, que está en todo lugar, es el que va a guardarnos. Vamos a leer aquí Romanos 1, 28, 32. ¿Qué pasa cuando Él no nos está guardando? Pasa lo contrario. Si Dios no está guardando nuestros pensamientos, si nosotros no estamos perseverando en los pensamientos de Dios, va a ser lo contrario. Mire lo que dice Romanos 28, 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no perseveraron en estar en los pensamientos de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Del 29 al 32 va a usted leer en su casa todo lo feo que podemos llegar a tener en nuestras mentes y una lista muy larga de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio. O sea, es bien escalofriante ver esta lista y ver que si nosotros no perseveramos en la palabra de Dios, nos vamos a ir a lo opuesto, que es una mente muy malvada. Él nos va a entregar si nosotros no estamos persiguiendo y buscando su palabra de Dios. Entonces, entregar nuestra mente a Dios no solamente nos va a llevar a la libertad, pero definitivamente nos va a guardar de una mente depravada, ¿sí? No se desaliente. Yo sé que es una tarea un poco difícil, podría decirse, pero todos vamos a pasar por allí. Todos estamos pasando, todos estamos haciendo este proceso. Bienvenido al club. Yo personalmente le digo que yo he visto la diferencia desde hace 6 años que conscientemente supe esto, que tenía que trabajar en mi mente y que tenía que perseverar en la palabra para poder reformar mi mente, sí, pero ha sido una lucha que ha valido la pena. Vas a ver resultados en meses, después vas a ver resultados mucho más rápido de lo que piensas. De un año al otro año vas a ver cómo has cambiado y qué tanto te has capacitado y mejorado cuando estás perseverando en la palabra de Dios. Entonces, usted solamente tiene que seguir continuando diciéndole a Dios que usted quiere entregarle todo su corazón y toda su mente, que tú quieres que Él sea ese todopoderoso que guarde su mente. Continúele diciendo estas cosas. La frase número 2 es: en completa paz, ¿sí? Él nos va a mantener en perfecta paz. No son mentes perfectas para mantenernos en paz, pero son mentes que están perseverando en la palabra de Dios. Y ¿cuál es esa condición para poder mantenernos en paz? Es que ese pensamiento está perseverando en la palabra de Dios, que es la frase número 3, ¿sí? Estamos constantemente buscándolo y estudiando su palabra.
¿Ha sufrido usted que cuando usted en las noches se va a dormir y está oscuro y está silencioso, como que su mente sigue trabajando? No te pide permiso, ¿verdad? Simple te quedas pensando y te preocupas y no puedes dormirte y estás tratando de dormirte y no puedes, es porque tu mente ya tiene un cassette que cuando no está perseverando en la palabra de Dios y no estás tratando de buscar las cosas de Dios, entonces este cassette, como dice la palabra, se va a entregar a estos pensamientos de preocupación, de depresión, de ansiedad, de todas estas cosas que no quieres, y por eso necesitamos perseverar en la palabra de Dios. Así que anímese. Yo le digo que confíe en Dios, así como si hay una persona en su vida que usted confía grandemente. Un ejemplo es nuestros padres, ¿verdad? Para aquellos que tuvieron unos buenos padres, ustedes confiaban que al otro día iba a haber alimento, que iba a haber techo. Entonces así debemos confiar en Dios, de que Él está guardando nuestros pensamientos. Vamos a hacer ahorita el día número 2 de la semana 9. Vamos a estar estudiando 2 Corintios 10, 3, 5. Así que vamos a buscarlo de una vez. Y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es uno de los versículos más reveladores que nos dice que nuestros argumentos, esos pensamientos que se quedan en la noche, que uno está dale y dale y dale, son argumentos que hacemos y se están levantando. Y Cristo nos está diciendo que tengamos paz, que confiemos en Él, que no temamos, mas estos se están levantando por encima de lo que Jesús está diciéndonos. Entonces vamos a ver qué es lo que profundamente estos versículos, ¿no? Entonces la frase 1 dice que poderosas en Dios son las armas de destrucción de fortalezas, ¿sí? Entonces toda fortaleza es todo pensamiento al que nos estamos aferrando, tanto. Puede no ser que no sea un pensamiento que tú pienses que es malo, simplemente es algo que te estás aferrando. Y estas fortalezas son como pequeños pensamientos, pequeños ladrillos a los que tú vas a empezar a formar uno tras de otro, uno encima del otro. Y ¿qué pasan con estos ladrillos? Una vez tienes muchos ladrillos alrededor tuyo, tú empiezas a encarcelarte. Y eso es lo que hacen estos pensamientos en nuestra mente. Forman muchas fortalezas, muchas paredes muy fuertes para derribar. Y entonces estamos cautivos por esos pensamientos que constantemente estamos pensando, ya sean unos pensamientos buenos o sean unos pensamientos malos. Si no son la palabra de Dios, si no se alinean a la palabra de Dios, van a convertirse en prisiones mentales dentro de nosotros. Así que la frase número 2 dice: derribando argumentos y toda altivez, ¿sí? Aquí estamos hablando otra vez de estos argumentos y todas estas cosas que racionalmente nosotros nos hemos formado desde pequeños, porque lo hemos escuchado de nuestros padres, porque lo hemos escuchado de nuestros hermanos, de nuestros primos, tíos, abuelos. Toda persona que ha influenciado en su vida ha traído algún argumento que ha tratado de fomentar en su vida y que de pronto usted ha obtenido o se ha creído o lo ha agarrado, lo ha adoptado, y no necesariamente es verdad, simplemente es verdad para ti, es verdad para esa persona, pero no necesariamente es verdad. Entonces, uno de los ejemplos que yo le puedo decir es que cuando yo estaba pequeña, creciendo, después de que perdí a mi padre, que estaba muy apegada a mi padre, yo no quería creer que yo podía, el mismo sentimiento, el mismo amor que mi padre me daba, que era demasiado exagerado,
a veces encontramos, ¿verdad? No es saludable que un padre quiera tanto a un hijo, pero así me pasó a mí. Mi padre me quería demasiado a mí. Entonces, cuando él murió, yo no encontraba eso en mi mamá y yo me hice esa fortaleza de que esto nunca iba a ser igual con mi mamá como lo era con mi papá. Entonces, eso me encerró por mucho tiempo al punto de pronto tener mucho distanciamiento en ciertos tiempos en mi vida con mi madre. Entonces, estas son cosas que no son saludables, es un orgullo, ¿verdad? Es una altivez, es algo que constantemente tú lo estás ya pensando y creyendo así. Estas fortalezas tienen que ser derribadas, tienen que ser traídas a la verdad de la palabra, ¿sí? Algunas fortalezas se han fomentado como que necesito ayuda siempre, o necesito que alguien me esté consolando, o alguien me esté protegiendo, cuando algo es demasiado de lo que debería de ser, cuando algo es exagerado, no es balanceado, no es saludable, tenlo por seguro que es algo que tú te has fomentado mentalmente, que así tiene que ser. O es que yo siempre he sido muy llorona. Ahí uno se dice estas cosas, ¿no? Porque lloro, y yo siempre he sido muy llorona y siempre seré muy llorona. Entonces te formaste esta fortaleza, ¿no? O yo soy muy tímida, a mí no me gusta hablar en público, a mí no me gusta hablar delante de la gente, yo soy una antisocial y te formaste ya esa fortaleza en tu vida. Es una cárcel, ¿no? Entonces, para poder ser libre, definitivamente Beth dice que tenemos que tener mucha humildad para aceptar esta mentalidad en la que estamos errónea, ¿verdad? Y tenemos que ser libres. Una persona en el cuerpo de Cristo que sea soberbia nunca será libre, nunca será libre. La frase 3, que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Otra vez, ¿por qué? Porque no es verdad. La palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de valentía. Entonces, si estamos diciendo que no podemos hacer esto, que porque mi personalidad, que lo otro, que yo tuve algo trágico cuando era pequeño o quedé mal por esta situación, entonces no estamos siendo libres, no estamos dándole ese campo a Dios para esa libertad. Vamos a leer Isaías 14 del 12 al 4. A ver, ¿qué dice? Isaías 14 del 12 al 4 dice: Como caíste del cielo un lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es el enemigo, este es Satanás diciendo que él, en el versículo 14 dice que él será semejante al Altísimo. Entonces Satanás fue un ángel que Dios creó muy especial para que lo alabara a Dios, pero a él se le subieron este orgullo, se le subió demasiado. Y ahorita aquí en la palabra dice que él quería ser semejante a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que Satanás no quiere que adoremos a Dios, porque él fue creado para adorar a Dios y él definitivamente dijo, yo no voy a hacer ese papel, yo quiero ser semejante a Dios, yo quiero que me adoren a mí. Entonces, cuando Satanás no encuentra la forma de que tú lo adores a él, él va a encontrar la forma de que tú adores algo más que no sea Dios. Él no importa si tú no estás adorándole a él, pero definitivamente lo que él no quiere es que tú le estés adorando a Dios. Por eso cuando estés en tu iglesia, alza las manos y entrégate a Dios en alabanza, porque somos criaturas para adorarle a Dios, porque Él es digno.
En la frase número 4 dice, llevando cautivo tal pensamiento, llevando cautivo este pensamiento de altivez. Y la frase 5 dice, ¿a dónde va a llevar este pensamiento cautivo? A la obediencia de Cristo, ¿sí? Haciendo que ellos perseveren en Cristo. Vamos a ser victoriosos, no nos rindamos, somos victoriosos como cuanto más dependemos de Dios, vamos a ser más y más victoriosos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la semana 9, día número 3. Es una exhortación a santificarnos, ¿sí? El día número 3 es derribando los lugares altos. Y esto ya lo hemos tratado en las otras semanas. Dice que tenemos que empezar a santificarnos, o sea, sí, es entregándonos más a una vida espiritual, realmente de corazón y de mente, para que Dios pueda hacer maravillas a través de nosotros. Dios no puede usar personas que están medio tibias. Aquí alabo a Dios el domingo y de lunes a viernes no estoy alabándole, no estoy haciendo nada para buscarle, no estoy realmente buscando de su presencia. Entonces Dios no puede hacerlo maravillas en estas personas. Dios es un Dios celoso. Él quiere que tú no tengas otros ídolos en su vida. Así que hay que estarnos preparándonos en oración muchísimo para poder avanzar. En estos días que acabamos de hablar, estábamos hablando de la mente, estábamos hablando de los pensamientos, de cómo mantenernos en paz y qué sería lo contrario si no hacemos eso, ¿verdad? Ahora, dice Deuteronomio 33:29, la segunda parte dice, tú humillarás a tus enemigos y los pondrás bajo tus pies, ¿sí? Dios nos está prometiendo que si nosotros estamos con Él, que si le estamos buscando, que si estamos santificándonos, si estamos renovando nuestra mente, nuestros enemigos, las personas que están en contra de nosotros y que siempre están hablando de nosotros, ellos van a ser humillados, no por nosotros, pero Dios mismo hace justicia y lo pondrá bajo nuestros pies. O sea, yo no quiero que nadie esté mal ni que se ponga mal por mi culpa, pero Dios es justo y a veces sí duele mucho que la gente te maltrate y que la gente hable de ti, que la gente no te respete y piensas tú, bueno, Dios, tú haz la justicia, no yo. Tu palabra, estas son tus promesas y yo esperaré en ti. Ahí vamos a estar mostrando una imagen acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Esta persona está en este cuarto, y en el primer cuarto dice reconocer a nuestro captor, que es lo que vamos a estar concentrándonos ahorita, en reconocer a nuestro captor, y la segunda es estar de acuerdo con Dios. Entonces, en los otros cuadritos vamos a estarlos viendo más adelante, pero hoy día vamos a ver reconocer a nuestro captor. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser inteligentes, que tenemos que entender que nuestros pensamientos son cautivadores y que vienen de que a veces el enemigo nos lo sigue susurrando a nuestro oído, ¿sí? Nos sigue diciendo, esto es así, nos sigue haciendo una novela, nos sigue haciendo creer que nosotros no somos suficientes. Y estos pensamientos pueden ser, a diferencia de los pensamientos normales, casuales, a los pensamientos cautivadores, son que los pensamientos cautivadores la mayoría del tiempo vamos a sentir un tipo de temor. Fácilmente estos pensamientos provienen de situaciones no muy agradables. Por ejemplo, ser traicionado, una violación, una pérdida, un maltrato, etc. Mas, sin embargo, no necesariamente todos nuestros pensamientos de dolor o de miedo vienen de una tragedia. También pueden venir de experiencias
positivas. A veces la serpiente nos quiere levantar el ego, ¿verdad? Ay, ¿cómo te fue de bien? Nos quiere saltar, nos quiere alimentar nuestros apetitos carnales de forma positiva, ¿no? Como lo hizo con Adán y Eva, que él no fue por medio de pensamientos negativos, sino les decía que era el mejor fruto, que era muy rico, que iban a poder ver más, iban a tener más cosas, iban a tener que lo que había dicho Dios no era verdad, que ellos iban a poder conocer muchas cosas más que lo que Dios había dicho y que no les iba a pasar nada. Entonces pueden ser pensamientos de ego, ¿no? De exaltación. Los pensamientos cautivadores son pensamientos en los que nos concentramos, ¿sí? No importa si sean negativos o positivos, si son pensamientos que nos estamos concentrando más de lo normal, son pensamientos cautivadores. Bueno, vamos a leer aquí Deuteronomio 3, 26 al 29. Deuteronomio 33 del 26 al 29 le vamos a cambiar ahí el nombre y vamos a poner nuestro propio nombre, lo vamos a hacer propio de nosotros. No hay como el Dios de Diana. En vez de decir Jesurum, usted va a poner su nombre. No hay como el Dios de Diana, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Ahora vamos a leer Números 33 del 50 al 33. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. ¿Sí? Aquí vemos, ya lo hemos hablado en los otros videos, que en esos tiempos hacían lugares altos para hacer ídolos, para adorar otros dioses. Entonces aquí en Números nos está diciendo que Dios siempre estuvo hablando al pueblo de Israel que tenían que deshacerse de ellos, que no podían tenerlos, que tenían que sacarlos de raíz. Ahora, ¿qué pasa cuando no hacemos eso? Que ellos, mire, en 2 de Reyes 12:3, vamos a buscar. Dice, en 2 de Reyes 12:3 dice, con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Sí? Los lugares altos no se quitaron, porque todavía el pueblo seguía quemando inciensos. Eso entonces ellos no dejaron de ellos, que habían dejado de hacer, que ellos seguían con esos ídolos, ¿no? Aquí nos está diciendo que todavía continuaron, que no hicieron caso a Dios. Ahora, 2 de Reyes 16, del 2 al 4, ¿qué dice? Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. En vez, anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. ¿Sí? Aquí estamos viendo. Y asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Aquí vemos que el pueblo de Israel no hizo lo que tenía que hacer, y más aparte que no quitaron los lugares altos, aparte el rey que siguió con esto, que no hizo lo correcto como David,
él hacía cosas abominables como sacrificar su hijo, ¿no? Entonces pones a pensar, qué feo. O sea, Dios no te está pidiendo algo malo, Dios está pidiendo algo bueno. Entonces, ¿por qué continuar con la desobediencia? ¿Por qué seguir haciendo ídolos en nuestras vidas que van a terminar sacrificando a nuestros hijos, aunque no son lugares reales, físicos hoy en día que tú ves donde estás sacrificando a tu hijo? Cuando tú no estás buscando de Dios, cuando tú no estás perseverando en la palabra de Dios, todo esto va a afectar a tu siguiente generación y tus hijos van a ser afectados, y si ellos no vieron ese ejemplo en ti, ellos van a terminar ser sacrificados en el pecado, van a estar lejos de Dios, van a sufrir muchísimo. No sacar de raíz los ídolos en nuestras vidas nos llevarán a que los hijos de Dios sean sacrificados por estos ídolos, dice Beth. Y tendemos a evitar enfrentarnos a ellos, ya sea por ignorancia, miedo, pereza, comodidad o poco valor, etc. Y lo más triste es que para nuestros hijos y nuestros nietos, si no somos valientes de enfrentarlos y arrancarlos, ellos serán los que sufran. ¿Sí? Entonces, una idolatría puede ser alguien o algo que amamos, al igual que puede ser alguien o algo que odiamos. ¿Sí? A veces pensamos que si odiamos a una persona no es un ídolo, pero Beth Moore dice que sí. ¿Por qué? Porque estás constantemente pensando en esta persona, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me hizo esto? ¿O qué se cree? ¿O con quién se está metiendo? Si estás constantemente pensando en una persona que odias, es un ídolo en tu vida. ¡Qué feo! Satanás sabe cómo atraparnos en nuestros pensamientos y tenemos que reconocer nuestro captor. Como les dije en esta primera imagen de este hombrecito, su primer actitud es reconocer nuestro captor. La segunda ilustración es estar de acuerdo con Dios, ¿no? Entonces, una vez estamos reconociendo y ya lo tenemos en la mira, ya lo hemos podido ver por nuestras acciones, nuestros pensamientos. Ahora la segunda es, no es suficiente nomás con reconocer. Ahora la segunda es, vamos a estar de acuerdo con Dios, que dice Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, reconocer el pensamiento del captor y estar de acuerdo con Dios, que es confesando nuestros pecados, como dice Primera de Juan 9. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, humillándonos y reconociendo que estamos pecando contra Dios porque estamos perseverando en ese pensamiento en vez de perseverar en la palabra de Dios. El poder de Dios está al alcance de todos, de todos, de todos. Tenemos que aprender a utilizar la palabra de Dios y vivir en su espíritu. Así que cuando podamos hacer esto, cuando podamos reconocerlo y cuando podamos llevar este pensamiento y confesarlo, ya hemos hecho un gran paso. Y cuando esto pase, dice en Deuteronomio 33:29 otra vez, tus enemigos serán humillados, ¿sí? La perseverancia en Dios vale la pena. Así que esto es todo por hoy. Ya estamos en la semana 9 y ya hicimos hoy el día 1, 2 y 3, así que nos quedan nomás 2 días más de la semana 9 y 2 videos más de la semana 10. Y estoy súper contenta que ya hemos terminado. No se olvide siempre de traer su cuaderno, la palabra de Dios. Si usted compró el libro de Beth Moore de Ser Libre, tráigalo y tome nota, que es bien importante
que usted tenga todos sus sentidos para crecer y ser libre. Dios le bendiga. Estoy súper contenta que ya vamos a terminar. Un beso. Adiós.